Bendiciones. Nos complace estar aquí una vez más a través de este medio para llevar el mensaje de la palabra de Dios a ustedes y esperando que lo que Dios tiene que decirnos consiga el terreno apropiado para que la palabra crezca. Queremos empezar este tiempo haciendo una declaración, lógicamente, de la palabra del Señor. Se encuentra en el Salmo 91, del 1 al 6, que muchos de ustedes conocerán, pero yo quiero volvérselas a recordar. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Permítame aclararles algo. Esta verdad del Salmo 91 no es una especie de fetiche o una fórmula mágica para colocarlo ahí en la entrada de la puerta de su casa, no es. O colocar un atril como esto y abrir la Biblia en el Salmo 91 para que no entren brujas, o una especie de contra. Eso no es el Salmo 91. Esta promesa del Salmo 91 está sujeta a la verdad de permanecer bajo la cobertura de Dios. La cobertura del Señor es la única cobertura cierta, ninguna más. De hecho, nosotros como iglesia no creemos en coberturas de hombres, de apóstoles, de profetas, ninguna de esas tonterías. Nosotros creemos firmemente en la cobertura que viene directamente de nuestro Dios, de los cielos, producto de un permanecer, como dice el Salmo 91, en su presencia. Yo no sé si en este tiempo ha llegado a sus manos ese audio del pelo en la Biblia. Si no le ha llegado, usted me avisa y yo se lo mando. Que hay un pelo que está apareciendo en la Biblia y que si usted lo consigue debe hacer un agua con eso, una especie de infusión y tomárselo. Yo espero que si usted lo encontró no haya hecho el agua, porque usted no sabe de qué parte del cuerpo procede ese pelo, ¿no? Entonces debería tener cuidado. Eso se llama ser agorero y la Biblia lo rechaza, porque la protección divina está basada no en creencias de origen de brujos o santerismo, sino en la obediencia a ella, a la palabra, lo que ella dice. Por eso el salmista dejó claro que para gozar de la protección de nuestro Dios debemos estar constantemente bajo su protección, bajo su cobertura, ahí en la presencia del Señor. Eso lo dejó claro el salmista. De continuo estar en su presencia, hacer nuestra casa en su presencia. De hecho, entonces no se puede pretender contar con la protección de Dios y estar lejos de Dios, porque cuando eso ocurre, nos alejamos de su presencia y lógicamente de su cobertura. Insistimos, Dios y la palabra no es una especie de genio que usted puede frotar. El genio sale, usted le dice cuál es su deseo y cuando ya lo necesita lo vuelve a colocar dentro de la botella. Eso no es la palabra y no es Dios. Dios no es un Buda que usted le rasca la barriga, le pide la cosa que usted quiere, el dinero que usted quiere, la salud que usted quiere y una vez que la consigue, dice hasta aquí, ya no lo necesito más. Dicho esto, les recuerdo entonces que estar en su presencia todos los días es estar bajo la promesa del Salmo 91, estar bajo su cobertura. Entonces les animamos, la presencia del Señor, cuando nosotros estamos bajo su presencia, estamos bajo su protección. De hecho, así estará titulada la predicación de la semana que viene, un pelo en la Biblia, por si le interesa. De una vez adelantamos el nombre de la predicación, un pelo en la Biblia, pero hoy queremos hacer referencia a un tema que tiene más relación con la semana que pasó, la Semana Mayor, la Semana Santa que acabó de transcurrir. Y el título de esta disertación es el que usted está observando ahí. La tumba no estaba vacía.
Les repito, mire, el título no es La tumba vacía, no. El título es La tumba no estaba vacía. Porque yo he escuchado mucho decir acerca de la tumba vacía, pero eso no es una verdad absoluta, es más bien una mentira. Y es lo que nosotros queremos revisar en este tiempo. Y este título queremos sostenerlo bajo la posición: la tumba evidencia la verdad de la resurrección del Señor. La tumba evidencia la verdad de la resurrección del Señor. Mira esta imagen que yo le quiero proyectar. Lo que usted está viendo ahí es un pulpo hembra. No podemos decir una pulpa porque suena como a carne pulpa. Es un pulpo, pero un pulpo hembra. Cada vez que ellas colocan huevos, usted la está observando ahí en una especie de cueva, porque cada vez que ellas colocan sus huevos, lo colocan en un lugar así medio oscuro, una especie de cueva, y cada vez que ellas hacen esto, colocan aproximadamente 100.000 huevos. De esos 100.000 huevos eclosionan unos 10.000 de ellos solamente, o sea, el 10% de lo que ellos colocan. Durante todo ese tiempo, esa madre pulpo se va a mantener ahí cerca de sus huevos. Dependiendo de la profundidad donde ese pulpo decide colocar esos huevos, va a ser el tiempo de cuidado de los mismos. Es decir, si un pulpo de cierta especie coloca, los huevos han sido colocados a poca profundidad, el tiempo que ella va a durar ahí cuidando esos huevos va a ser de 1 mes a 3 meses. Pero si es a una gran profundidad, ella puede durar cuidando sus huevos hasta 53 meses. Esos son casi 4 años y medio que ese pulpo está ahí cuidando a sus huevos. Los científicos hasta ahora no saben cómo ocurre, pero lo cierto es que ellos saben que ese pulpo no se mueve de ahí, ni para comer. Durante todo ese tiempo, esa madre pulpo permanece allí cuidando a sus huevos. De hecho, ya cuando ellos empiezan a nacer, la madre pulpo termina muriendo por falta de alimento, qué sé yo, ella termina cediendo su vida. Pero los científicos están casi todos de acuerdo en lo siguiente: que el primer alimento que consumen esos pulpos bebés es el cuerpo de su madre, de la mamá. Ella muere en función de darle vida a sus hijos. Eso es lo que se conoce como autosacrificio por amor. Porque morir por amor es el mayor sacrificio que alguien puede alcanzar. Mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una verdad que sostiene nuestra fe hasta el día de hoy. El Señor murió en la cruz por nuestros pecados, es lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes recuerdan al naturalista Stephen Irwin, mejor conocido como el cazador de cocodrilos. Ustedes recuerdan cómo murió ese hombre. El hombre le gustaba estar en esas situaciones extremas con animales peligrosos. Un día decidió ir al mar, se montó encima de un pez raya. En ese momento ese pez raya levantó su aguijón y le perforó directamente el corazón. En 1 minuto estaba muerto el hombre. Y eso fue todo para él. Eso es lo que yo llamo una muerte sin sentido. Nadie lo mandó para allá, realmente no era importante lo que estaba haciendo. Y en menos de la nada, el hombre murió. Una muerte sin sentido. Otra cosa es que usted muera por su esposa. Eso sí es otro tema. Se dice que consiguieron a un hombre ahorcado aquí en la Plaza Bolívar, aquí en el municipio Junín. Lo consiguieron ahorcado, el hombre se había guindado en un árbol. Entonces cuando revisaron consiguieron una nota en su bolsillo. La nota era la lista de mercado que su esposa le había mandado a hacer ese día. Y entonces en la lista del mercado decía: no regresar sin dentífrico, comprar Oral-B, Fortiden o Flow Garden, si no, colgate. Y el hombre se colgó. Entendió mal el mensaje. Primero muerto antes que llegar sin lo que le encargaron. Esa es la forma de vivir de nosotros los esposos sometidos por nuestras esposas.
La muerte del Señor no fue una equivocación. La verdad es que si Él no sube a esa cruz, ni usted, ni yo, ni ninguno en este planeta Tierra hubiésemos tenido oportunidad. Hasta ahí no hay problema. El problema surge si la historia queda ahí. O sea, si Cristo solo hubiese muerto en la cruz, si la historia se hubiese cortado ahí, nosotros tendríamos un gran problema. De hecho, el apóstol Pablo lo describe así. Mire, 1 Corintios 15, 13 al 19 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si la historia hubiese quedado hasta ahí, Pablo dice que entonces nosotros seríamos la mayor tontería de este mundo. Seríamos dignos de lástima. Pero resulta que la historia no quedó ahí. No terminó con Jesús muerto en la cruz. Él fue a la tumba, dice la palabra del Señor, y resucitó. Pero resulta también que esa tumba en verdad nunca quedó vacía. Esa es la verdad. La tumba no quedó vacía. Lo cierto es que quedó llena de evidencias de su resurrección. Y yo quiero que en este tiempo revisemos algunas de esas evidencias. Hay un señor que yo he revisado en ciertas ocasiones su libro. De hecho, en algún momento me lo leí todo. Ahora es un libro de consulta. Un libro interesante para revisar, escrito por un gran investigador llamado Joseph McDowell. Él escribió Evidencias que exige un veredicto. Ese libro es un libro que todo creyente debería revisar. En ese libro, uno de sus capítulos habla de una serie de evidencias que requieren que un tribunal se pronuncie a favor de esas evidencias. La idea es que el autor recaba una serie de evidencias y las lleva a un tribunal, es más o menos la idea del libro. Y dicho tribunal, por esas evidencias, debe decidir si es verdad o no. Yo en todo caso les invito a leer todo el libro y analizar esa gran obra. Pero en el capítulo 10 específicamente de Evidencia que exige un veredicto, él va a abordar el tema de la resurrección bajo la pregunta: ¿falsedad o historia? El hecho de la resurrección. Él se planteó una pregunta filosófica: si la resurrección es verdad o realmente es un hecho histórico. En este capítulo se tratan las evidencias de una tumba no vacía, sino llena de evidencias, que ante una investigación y llevando eso ante un tribunal, extrayendo todas las pistas importantísimas y contundentes, ese tribunal debe declararse a favor de eso, sobre la declaración que en todo caso nosotros notamos que hizo el ángel. Mire la declaración del Evangelio en Mateo capítulo 28, versículo 6. El ángel dijo esto: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Cuál fue la noticia del ángel? Fue contundente. El ángel dijo: Jesús no está aquí. Y para eso se requiere una serie de evidencias que corroboren esa declaración para que no sean solo palabras. Entonces, aparte de esta declaración que está haciendo el ángel, hay otro sinfín de evidencias que están ahí en la tumba que nos hacen creer que realmente el Señor resucitó. Y yo quiero que brevemente revisemos 3 de esas evidencias. La primera evidencia es lo que se conoce como la guardia. Hay una anécdota personal que yo recuerdo porque mi esposa no me permite que se me olvide y cada vez que ella puede me lo recuerda. Yo en algún momento lo compartí.
Lo cierto es que nosotros fuimos a hacer un viernes un mercado, regresamos ese día y se nos olvidó comprar otra cosa, entonces mi esposa me dejó con el mercado cuidándolo ahí ese día y habíamos comprado una paca de jabón hace de 2 kilos y yo la coloqué ahí en medio de mis piernas, o creo que fue mi esposa la que lo colocó ahí y dijo, cuide eso, yo ya vengo. Mi esposa se fue, se le olvidó con quién se había casado. Hasta el día de hoy, yo no sé si fueron extraterrestres o qué pasó con esa bolsa de jabón. Alguien se la llevó, me la quitó de ahí en medio de las piernas. No sé si tuve un desmayo o qué ocurrió. Lo cierto es que no sé cómo desapareció esa bendita bolsa de jabón. Hasta el día de hoy yo no lo supe. Pero yo ese día supe algo, que yo no servía para vigilante, que todo lo que me pusieran a cuidar me lo iban a robar. Mateo 27, 62 al 66 dice: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué hacen los líderes religiosos el día que el Señor muere? Van delante de Pilatos, que es el gobernador puesto por el Imperio Romano, y le piden una guardia romana. El profesor William Smith, él escribió una enciclopedia titulada Antigüedades Grecorromanas. En esa enciclopedia, el profesor Smith hace referencia a qué significaba una guardia romana. Y él, un experto en esto, dice que consistía en un grupo de 4 soldados. Eso era una guardia romana. O sea que cuando ellos fueron delante de Pilato, estos religiosos, a pedir una guardia romana, estaban pidiendo un mínimo de 4 soldados que fueron los que fueron a custodiar la tumba. 4 soldados romanos fueron puestos ahí en la tumba para que nadie se robara el cuerpo del Señor Jesús. William Barclay, un teólogo que yo también consulto por su seriedad, dice que Jerusalén en algún momento llegó a convertirse para el Imperio Romano en uno de los lugares más conflictivos del imperio. Y entonces, como era el lugar más conflictivo, ningún soldado del Imperio Romano quería ir a pagar su servicio militar allá. ¿Qué terminó haciendo el Imperio Romano? Dice William Barclay. Que entonces, en una forma de castigo para los soldados mal portados, los enviaban a prestar su servicio militar en Jerusalén, porque era el lugar más complicado para prestar el servicio y nadie quería ir. Entonces William Barclay dice que debido a eso, los soldados que terminaron pagando servicio en Jerusalén eran la escoria literalmente de los soldados del Imperio Romano, los mal portados, los malandros, los que les iba peor en el servicio militar, porque los llevaban allí era como un castigo. Por eso, cuando usted nota las personas que están azotando al Señor Jesús allá en el pretorio, la vez que a él lo llevaron allí, lógicamente ya sentenciado por Pilatos o dando el visto bueno Pilatos, los soldados que lo agarran a él realmente se encarnizaron con el Señor Jesús. Pero es que se asume que todos esos soldados mentalmente eran desquiciados, eran lo peor que podía haber. Y entonces ellos azotaron al Señor sin respeto por el dolor o sufrimiento ajeno. A ellos no les interesó absolutamente nada. Ese mismo grupo de soldados es el que usted va a notar en la palabra del Señor, llevando al Señor desde ahí el pretorio hasta la cruz, a empujones sin importar la masacre que habían hecho con su cuerpo, porque eran soldados realmente sin remordimiento, sin ningún tipo de dolor. Eran realmente personas de muy mal proceder. Y ese grupo de soldados está acostumbrado a cualquier situación. Se asume que no le tenían miedo a nada por el tipo de conducta que ellos ya habían mostrado. Eran personas realmente de un carácter y un temperamento de mucho desear, muy violentos.
Y de hecho, pues se asume que no le temían a nada o a casi nada. A casi nada porque yo conseguí una historia de dos soldados romanos que están conversando. Y entonces uno de ellos le dice a su compañero: ayer peleé con mi esposa y discutí feo con ella. Y entonces después ella vino de rodillas a buscarme. Entonces el otro compañero le dice: sí, ¿qué le dijo? Me dijo: salga debajo de la cama, cobarde. Yo espero que lo haya entendido. Los soldados romanos no eran cobardes. Los soldados romanos no tenían, por lo menos los que estaban en Jerusalén, porque eran gente de muy mala conducta, capaces de matar a cualquier persona. Por lo menos cobardes no eran. Y esos soldados fueron los que estuvieron allí en primera fila el día que el Señor salió triunfante de la cruz. Ellos vieron con sus propios ojos el hecho de la resurrección, el hecho histórico de la resurrección del Señor Jesús. Es tanto así que ellos, cuando ven que el Señor Jesús resucita, no saben qué hacer y fueron delante de los líderes religiosos a dar un informe. Mateo lo relata así, Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, las mujeres, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad. De la guardia de esos 4 hombres, uno de ellos fue a presentarse, o 2, no se sabe. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, o sea Pilatos, el que los había asignado, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El dicho de que a Jesús lo hurtaron de la tumba, porque a estos líderes religiosos no les importaba que se corriera la voz que él realmente había resucitado. Pero, ¿qué entendemos nosotros de esto? Que hecha la reunión se está asumiendo por estos soldados, es como que ellos dijeron delante de los líderes religiosos: mire, el hombre sí resucitó. Y entonces ellos, ya sabiendo de la verdad, los líderes religiosos prefieren ocultarlo. Y entonces ellos le dijeron a esos soldados que recibieran una alta cantidad de dinero y hagámosle creer a los demás que es una mentira. Soborno, porque la gente que tiene el poder, cuando la verdad no concuerda con su verdad, eso es lo que ellos hacen. Sobornan la ley, ajustándola a sus caprichos. Lo cierto es que esos hombres de guerra admitieron esa mentira. Y al admitir una mentira, están poniendo en evidencia una verdad, que realmente el Señor Jesús había resucitado, que no se lo robaron, pero ellos fueron testigos de esa resurrección, esos soldados. Asumo yo que debieron pagarles muy bien, porque ellos sabían que el castigo que les esperaba era la muerte, porque ellos dijeron: se robaron el cuerpo, y Pilato iba a preguntar: ¿y cómo que se robaron el cuerpo? Una de las excusas tal vez era: no es que nos quedamos dormidos, y por quedarse dormido la ley romana decía que ese soldado que se quedó dormido debía ser muerto. O sea que ellos sabían lo que estaba detrás de eso. Por eso insisto que debieron pagarles una altísima cantidad. A mí me robaron el jabón de ahí de las piernas, no supe quién, pero yo solo recibí un regaño de mi esposa. Esta guardia no. A estos soldados el precio por quedarse dormidos, por haberse dejado robar ese cuerpo, era la muerte. ¿Cuál es la segunda evidencia que nosotros tenemos ahí en la tumba? La piedra. Mire lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 40. Él respondiendo les digo: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Mire, Lucas 19, 40 dice: él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Hay algo que se conoce en la historia, que yo les he hecho mención en cierta ocasión, que se conoce como la alta crítica. La alta crítica apareció siglo XVII, finales del siglo XVII, siglo XVIII, juntamente con lo que se conoce como el siglo de las luces, el enciclopedismo.
Durante ese tiempo apareció sobre todo en Alemania un movimiento que se conoce como la alta crítica alemana. Ellos pretendieron, de alguna forma, no fue lo que se pretendió en el inicio, pero ya desarrollando la alta crítica, en algún momento ellos pretendieron quitarle autoría a la palabra del Señor, buscándole dónde estaban los errores, qué sé yo. Resulta que una de esas cosas que ellos hicieron, porque la palabra del Señor en el Antiguo Testamento hace mención de un pueblo llamado hitita, una especie de imperio, y entonces como no había evidencia de que los hititas existieran porque no se mencionaban en ningún elemento histórico, ningún documento, la alta crítica dijo, la Biblia es solo cuento, es solo cuento, es un cuento, una invención de alguien, porque resulta que, mire, habla de los hititas, por ponerle un ejemplo, y ese pueblo no existe. Y entonces los teólogos del momento no consiguieron cómo defenderse, porque no había forma de corroborar la existencia de los hititas, entre otras cosas que la alta crítica estaba denunciando con respecto a errores desde la perspectiva de ellos que tenía la palabra del Señor. Resulta también que paralelo a ello, del desarrollo de estas ciencias, de la alta crítica, apareció dentro de las ciencias una nueva ciencia conocida como arqueología, que estaba dando los primeros pasos en este tiempo. La arqueología es el estudio de las civilizaciones antiguas a través de los monumentos. Eso es la arqueología, realmente un estudio de las piedras. Ellos estudian las antigüedades. Esa ciencia, la arqueología, demostró la existencia de los hititas en la actual Turquía. Ellos hicieron excavaciones por allá, consiguieron algo que era un enorme imperio que nadie sabía, empezaron a investigar sobre las inscripciones y terminaron corroborando que eso fue lo que la Biblia denominó a los hititas o el imperio hititas. ¿Qué decía Lucas capítulo 19, versículo 40? Él respondió el Señor, les digo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Cuando los teólogos no supieron cómo defenderse, ya la profecía decía que las piedras iban a hablar. Y de hecho, hablaron, porque las piedras también hablan a través de todas esas cosas que consiguieron los arqueólogos. El punto es que las piedras hablan. Y la piedra que cubría la tumba, la entrada de la tumba del Señor, también tiene algo que decir, esa piedra. Mire, Marcos 16:4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Eso dice Marcos, que esa piedra era muy grande. Se deja claro que era una piedra enorme. Ahora, si nosotros nos detenemos a revisar el relato de los 4 evangelios con respecto a las mujeres que fueron ese día a la tumba del Señor, ese domingo a colocar las especias en su cuerpo, se puede calcular que era un aproximado de 4, 5, 6 o hasta 7 mujeres, porque hay uno de los relatos que las nombra ella y dice otras mujeres. O sea que no se sabe con exactitud, o sea que pudo llegar hasta un grupo de 8 mujeres ese día. ¿Cuál es la preocupación de esas mujeres? Supongamos que eran 6, para no ser exagerados. Ellas van pensando, ¿quién nos va a quitar la piedra? Ese es el pensamiento de ellas. El relato de Mateo dice que cuando José de Arimatea se retiró de la tumba, el día que José de Arimatea fue y pidió el cuerpo del Señor y ya fue y lo enterró, cuando ya hicieron toda la ceremonia, ya están por irse, el relato dice que hicieron rodar una piedra sobre la entrada de la tumba. Y Mateo vuelve a decir que era una gran piedra, dice el relato de Mateo, que era una gran piedra que colocaron sobre la entrada. Es decir, que esa piedra que colocaron ahí no es una piedrita. Y de paso, esa piedra estaba como en una inclinación arriba y la hicieron rodar hasta la entrada, es decir, de arriba para abajo. Aunque suene feo, la hicieron bajar para abajo. Esa es la idea. La hicieron bajar para abajo para que nos entendamos. El relato de Marcos dice que las mujeres cuando llegaron vieron removida la piedra. Dice el relato de Marcos, lo que acabamos de leer. Que ellas cuando llegaron a la tumba vieron removida la piedra.
Y permítame explicarle algo. La palabra removida en griego es algo como anakekulistai. Anakekulistai. Esa es la palabra en griego. Y esa palabra está compuesta, tiene una preposición que en griego es la preposición ana. Y esa preposición significa hacia arriba, hacia arriba. La idea es que esa piedra fue removida hacia arriba. La idea es que quien quitó esa piedra volvió a colocarla desde la inclinación donde la habían hecho rodar. Lógicamente que leyendo rápido esos textos son detalles que uno deja escapar. Esa piedra fue vuelta a colocar en el lugar desde donde la habían hecho rodar. Y yo les he insistido que los relatos de los evangelios hablan de una gran piedra. Hagamos algunas conclusiones previas. Es difícil pensar que un grupo de discípulos cobardes se hayan puesto a pelear con una guardia romana. Las posibilidades son mínimas, por el acto de cobardía que ellos ya habían demostrado. El día que fueron por el Señor en Getsemaní, toda esa gente salió huyendo. Pero supongamos que, sí se dieron a la tarea de pelear con la guardia romana y lograron vencerlos. Y una vez que lograron vencerlos, agarran la piedra, la roca que está sobre la entrada, y en vez de tumbarla, partirla o echarla a rodar hacia abajo, se dan a la tarea, se toman el tiempo de volverla a colocar en el lugar de donde le hicieron rodar. O sea, si yo me voy a robar el cuerpo del Señor Jesús, yo no me voy a tomar ese tiempo. Yo hago rodar esa piedra y corra porque necesito salir rápido de ahí. No me voy a dar el tiempo de volverla a colocar con lo pesada que es en el lugar de donde la habíamos hecho rodar. Aparte de ello, Pilato había autorizado colocar el sello del imperio sobre esa roca. El relato que nosotros leímos. El sello del imperio. Ellos colocaron la piedra con el anillo, seguramente Pilato se los dio, y ellos colocaban una especie de cera ahí, y juntamente ahí en la cera incrustaban el anillo para que quedara el sello. Y mover esa piedra implicaba romper el sello romano. Y romper el sello romano implicaba que a usted le iban a quitar la vida por eso. Porque era algo que nadie podía hacer. Era pena de muerte para el que lo hiciera. Entonces, es casi imposible asumir que los discípulos hicieran eso. ¿Cuál es la tercera evidencia que nosotros tenemos? Las ropas fúnebres. Mire, cada cultura tiene su forma particular de tratar a sus muertos. Hay infinidad de formas de tratar a los muertos. Permítame leerles, se la voy a leer, una carta que yo conseguí, pero les voy a explicar algo. Mire, usted sabe que Estados Unidos tiene bloqueado económicamente a Cuba. Y eso, las implicaciones es que no pueden llevar tantas cosas para allá a la gente de Cuba. Entonces, los residentes cubanos de Miami se han ingeniado infinidad de formas para hacerle llegar cosas a sus familiares que están allá. Y esta carta que yo les voy a leer tiene que ver con eso. Resulta que se muere una señora llamada Tía Jimena y la última voluntad de ella es que quiere que la entierren en Cuba. Entonces la meten en el ataúd y la envían para Cuba. Cuando los familiares allá en Cuba, porque no pusieron mayor problema las autoridades norteamericanas para dejar que se cumpliera la última voluntad de la tía Jimena, entonces dejan pasar el ataúd sin mayor problema. Entonces allá los familiares, cuando abren el ataúd, la tía Jimena tiene pegada una carta ahí en su pecho. Entonces la gente allá abre la carta y la carta dice lo siguiente: querido papá y mamá, estoy enviando el cuerpo de tía Jimena para que hagan el entierro en Cuba, tal como ella quería. Disculpen por no poder acompañarla, pero los gastos fueron muchos, con todas las cosas que, aprovechando las circunstancias, les estoy enviando. Bajo la tía, en el fondo del ataúd, encontrarán 12 latas de atún, 12 botellas de acondicionador y 12 de champú Pantene. Anticaspa, 12 frascos de vaseline, muy bueno para la piel, no sirve para cocinar. 12 tubos de crema dental Colgate, 12 cepillos de dientes, 12 latas de frijoles y 4 latas de chorizo.
Divídanla con la familia, sin peleas. En los pies de la tía Jimena está un par de botas Reebok, nuevas, talla 9. Son para Juan, pues con el cadáver del tío Esteban no le mandamos nada y se quedó enojado. En su cabeza hay 4 pares de calcetines nuevos para los hijos de Antonio. Son de colores diferentes. De nuevo, por favor, sin peleas. Tía Jimena está vestida con 15 suéter. Uno es para Robertito y los otros para sus hijos y nietos. Ella también lleva puesto una docena de brasieres. Se los reparten entre las mujeres al igual que los 20 tarros de esmalte para uñas Revlon que están en la esquina del ataúd. Tía también lleva puesto 9 pantalones Docker y 3 jeans Levi's. Papá, quédese con 3 y le regala los otros 3 a mis hermanos. El reloj Seiko que papá me pidió lo lleva puesto en la muñeca izquierda. También usa los aretes, pulseras y anillos que mamá quería y me pidió. La cadena en el cuello es para mi prima Carlota. Los 8 pares de media Chanel son para repartirlos con mis amigas y las vecinas. O si quieren puede venderlo. Por favor, no los den baratos, que son de los caros. La dentadura que le pusimos es para la abuela, que hace años está sin dientes y no puede masticar. Con esos dientes va a poder comer pan sin antes mojarlo en el café. Los lentes bifocales son para Alfredito, pues son del mismo grado que él usa. También es para él la gorra de los Orioles que lleva puesta. Los aparatos para la sordera que usa tía son para la tía Carlota. No son exactamente los que necesita porque son de segunda mano. Los nuevos están carísimos. Los ojos de tía no son de verdad, son lentes de contacto. Quíteselos, que son de Marcela. Se los debía desde sus 15 años. En los dedos de los pies van los anillos de oro para el casamiento de Lolita, para que esté súper hermosa ese día. Espero que nadie se queje esta vez. No le cuenten a nadie todo esto y sáquenla rápido antes de comenzar a velar el cadáver. Con mucho amor, María Dolores. Y escribe una postdata. Por favor, consigan ropa vieja para vestir a tía Jimena para el entierro y manden a decir una misa para el descanso de su alma, pues ella les ayudó hasta después de la muerte. Como verán, el cajón es de muy buena madera. No agarra termitas. Desháganlo y hagan las patas de la cama de mamá y cómprenle un cajón de los baratos, pues a ella le gustaban las cosas sencillas. Saquen el cristal de la tapa y arreglen el portarretratos de la abuela que está roto hace años. Con el forro del cajón, que es de satén blanco de $20 la yarda, Lolita se puede hacer su vestido de novia. No dejen que toda esa alegría les olvide vestir a tía para el entierro. Con la muerte de tía Jimena, la tía Blanca se quedó muy triste y enferma. Creo que pronto les estaré mandando más cositas. Se cuidan. Una carta interesante. ¿Cómo se ve la muerte? ¿Cómo se viste a los muertos, ¿no? Formas de aprovechar. Si usted está en el extranjero y nos quiere enviar cosas, esperamos que el tío de alguien se muera y usted nos pueda enviar por ahí alguna ropita. Yo les insisto, cada sociedad ve la muerte de formas diferentes. Yo les invito a revisar cómo decidieron vestir a Jesús después de bajarlo de la cruz. No sé si usted alguna vez ha pensado en eso. Mire lo que dice Juan, el capítulo 19, versículo 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Juan lo que está diciendo es la forma como visten a los muertos para ese momento histórico. A Jesús, según la tradición judía, para vestir a los muertos, lo envolvieron en tiras de lienzo. No sé el grueso de la tira. Pero imagínese una momia, pero realmente no lo están momificando. No es el mismo estilo de los egipcios. Ellos hacían lo siguiente. Ellos llevaban ese compuesto que ya hablamos ahí, de mirra, de óleo, de especias, y iban empapando la tira de lienzo, iban envolviendo el cuerpo, empezando de los pies hasta el cuello. Lógicamente los brazos quedaban totalmente sujetos al cuerpo, ellos iban envolviendo.
Eso, como ese compuesto tenía ciertas resinas, esas resinas también terminaban secándose como una especie de goma, sujetando esos lienzos al cuerpo. Y lo envolvían así, de los pies hasta el cuello. En la cabeza, la envoltura solo llegaba hasta el cuello. En la cabeza no la envolvían con esos mismos lienzos, le colocaban una especie de turbante o sudario, lo que habla la Biblia como sudario. No el sudario de Turín, no, eso no existe, eso no es cierto. Los judíos no le colocaban un manto por encima. No sé si usted ha tomado tiempo para ver el sudario de Turín, que el cuerpo, la cara del Señor quedó ahí impregnada en ese sudario, pero ellos llaman sudario a una especie de sábana que colocaron por encima. Es embuste porque los judíos no hacían eso, por lo menos para ese momento. Perdón por dañar su fe, pero eso no existe. Si usted lo quiere seguir creyendo, está bien, pero no es histórico, ese es el punto, no es histórico. Lo envolvían así. Aquí el sudario iba de la frente hacia arriba, o sea, parece que lo que era el rostro quedaba descubierto. Juan dice que a él le aplicaron como 100 libras de especies aromáticos. Esos son como 50 kilos que a él le aplicaron, así en los lienzos. Revisemos brevemente Juan 20, versículos 6 y 7, dice. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Permítame ayudarle con su imaginación. Ese día, las mujeres van y informan a Pedro y a Juan que el cuerpo del Señor se lo robaron. Ellos van corriendo, porque hasta ese momento parece que las mujeres no han entrado. Y entra Juan, llega hasta la entrada, pero Pedro sí se mete allá a la tumba. Y es Pedro el que dice lo que vio. Él dice que vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Haciendo el análisis gramatical del griego, esto es más o menos lo que está ocurriendo. Pedro lo que está viendo es la plancha donde colocaron el cuerpo del Señor Jesús, de piedra, una especie de plancha. Ahí habían depositado el cuerpo del Señor Jesús. Y Pedro, cuando entra, ve que los lienzos siguen exactamente como estaba el cuerpo del Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo él. Y ahí está la forma del cuerpo del Señor Jesús en los lienzos, pero los lienzos están ahí. Y del cuello hacia arriba, él está viendo el sudario, lo que le habían puesto en la cabeza, también puesto ordenadito allí. Pero lo que implican las palabras de lo que está diciendo Juan, es que Pedro lo que está viendo es que esos lienzos han bajado. Como que algo ocurrió, el cuerpo desapareció y entonces hubo hundimiento de esos lienzos. Y el sudario estaba aparte, pero también en orden. Usted se mete por internet y busca algunos dibujos de la imaginación de los pintores sobre la tumba y usted va a notar que en muchos de ellos, si no la totalidad, por lo menos los que yo revisé, usted ve los lienzos totalmente desordenados. Pero no es lo que dice la Biblia. Los lienzos no estaban desordenados. Estaban acomodados exactamente en el lugar de donde pusieron al Señor. Nunca hubo desorden de esos lienzos. Mire, recordemos la historia de Lázaro. Juan 11:44 dice, el que había muerto salió. Estoy hablando del relato de la resurrección de Lázaro. El que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, porque era la tradición de ellos, envuelto y el sudario ahí. Jesús le dijo, desatadle y dejadlo ir. Por la forma como él estaba envuelto, como el cuerpo de Lázaro estaba envuelto, lo que yo ya les expliqué, Lázaro no se podía soltar por su propia cuenta. No sé si estamos captando la idea. Lázaro estaba totalmente sujeto, ya esa resina se había secado y él desde esa posición
aunque le hubiesen dejado un cuchillo adentro, no había forma de que él se desatara. Él mismo no podía. Entonces cuando el Señor Jesús lo resucita, lo primero que le dice a la gente que está ahí, desátenlo y déjenlo ir. Hay una teoría de los ateos, de la gente que lucha por conseguirle el resbalón a la Biblia. Ellos hablan de la teoría del síncope. Un síncope es una especie de desmayo. Los signos vitales llegan prácticamente a cero, no hay respiración, todo eso. Entonces, muchos dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que sufrió un síncope. Entonces, cuando lo llevaron allá a la tumba, una vez que colocaron la piedra, él volvió de ese desmayo, se soltó y huyó, que realmente él nunca había muerto. La pregunta tendría que ser una especie de Houdini, porque los evangelios se cuidaron en decir que a él lo envolvieron como envolvían a los muertos y lo llenaron de resina, su cuerpo estaba totalmente pegado ahí, sus extremidades. Supongamos que eso ocurrió, ¿sí? Que el Señor Jesús sí sufrió un síncope y bueno, y que realmente no murió en la cruz, sufrió un desmayo y lo metieron en la tumba así, desmayado. Entonces usemos la imaginación. Supongamos que él sí sufrió ese desmayo, se recuperó, no sé cómo logra soltarse de todas esas vendas. Los evangelios se cuidan mucho de hablar de la masacre que hicieron los soldados romanos con él, la forma como le golpearon, le maltrataron, todo eso. Entonces era así todo sangrentado, llevando todo ese día en la cruz sin fuerzas, no sé. De repente agarra una fuerza especial y quita la piedra tan pesada y la vuelve a poner de donde la bajaron. Después, cuando sabe que se va a conseguir, a los 4 soldados que lo están custodiando, y tiene que entrarse literalmente a piña con ellos para poder salir huyendo de ahí. A eso sí hay que ponerle fe. Si usted, que es medio ateo, me está escuchando, a eso sí hay que ponerle fe. La envoltura fúnebre, dice el Evangelio de Juan, que se hundió, que se quedó exactamente ahí, porque resulta que el cuerpo desapareció. Parece que, no sé, se transportó a través de las telas y salió. Y al no estar el cuerpo ahí adentro, las telas lo que hicieron fue moverse naturalmente por la ley de la gravedad hacia abajo. Pero quedó intacto la forma. Por eso, no todo quedó en su muerte. La tumba da evidencias de que nosotros creemos en Jesús resucitado. La tumba no estaba vacía, estaba llena de evidencias que nuestro Señor realmente había resucitado. Mire, de las 4 grandes religiones que existen en este mundo, porque son 4 grandes religiones que existen, una de ellas no se sabe su origen, quién la originó, que es el hinduismo. Realmente no se sabe con exactitud quién la originó. El Islam, que originó Mahoma, su cuerpo está allá en la mezquita del profeta en Arabia Saudita. Hasta el día de hoy su tumba está allá, en Arabia Saudita. El cuerpo de Buda, el creador del budismo, reposa en India. El cuerpo del Señor Jesús, hasta el día de hoy, no lo han conseguido. ¿Y sabe por qué no lo han conseguido? Porque el ángel dijo, no está aquí, Él ha resucitado. Porque nuestra fe reposa en aquel que venció la muerte. Si usted cree en Dios y cree en Jesucristo, usted debe entender que nuestra fe reposa en aquel que venció la muerte. Y existen miles de evidencias que así lo ratifican. Estoy terminando con esto, mire. Un abuelo decide llevar a su nieta de paseo. Quiere que hagan un paseo en su finca en un caballo. Pero esta nieta de 5 añitos, de 6 añitos, jamás ha montado en un caballo. Entonces el abuelo la agarra y la monta detrás de él. El papá de la niña está por este lado y la niña empieza a gritar, papá, ¿y ahora qué hago? Si me caigo, me da mucho miedo, no sé porque nunca he montado un caballo y si este animal hace algo y me hace caer y se me parte un brazo y la niña está pegando alaridos. El abuelo voltea, le dice, amor, tranquila, yo soy un experto. Usted lo único que tiene que hacer es
agárrese fuerte de mí y disfrute el viaje. Iglesia, escúchenme. Nosotros estamos cabalgando en uno de los momentos más difíciles de la vida, de la historia de la humanidad. Y yo sé que muchas veces esto nos abruma, un futuro incierto. Es difícil la situación mundial, saber muchas veces qué se va a comer mañana, la educación de los hijos, el futuro de los hijos, etc. Pero yo quiero recordarles en este momento que en medio de este panorama es reconfortable saber que quien monta este caballo brioso llamado vida es el que venció la muerte. Que hay evidencias que ratifican que Él venció la muerte y que es quien va montado en este caballo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Solo abracémonos fuerte a Él y Él no nos dejará caer. Pasaremos junto a Él del otro lado de esta tormenta. Porque Él venció la muerte y no hay una cosa que sea imposible para Él. Iglesia, amigos, yo les insisto, ¿qué debemos hacer nosotros? Si Él resucitó y no hay una cosa que sea imposible para Él, yo les invito en este tiempo a tomarnos fuerte de Él, agarrarnos fuerte de Él porque Él es el experto, el que sabe que ni siquiera la muerte pudo con Él. Y si eso es así, entonces en sus brazos poderosos nosotros estaremos seguros y lograremos pasar del otro lado de esta tormenta. Les invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo sé que tú venciste la muerte, que ni siquiera la muerte pudo contigo. Que tú has prometido y sigues prometiendo que tú estás de nuestra parte, que tú vas con nosotros, que nosotros no cabalgamos esta vida solos. Y en este tiempo, Dios, queremos aferrarnos en un acto de fe a ti más que nunca, sabiendo que de tu poderosa mano no hay nada que nos suelte. Por eso en este tiempo, oh Dios, yo quiero volverte a hacer la invitación de que tú entres a mi corazón, de que tú seas mi Señor. Yo quiero seguir cabalgando junto a ti. Hoy te quiero reconocer como el Señor de mi vida. Entra a mi corazón si fuese que tú no estás. Yo quiero que tú seas el Señor. Yo creo que tú venciste la muerte. Yo creo que tú moriste en la cruz a favor de mis pecados. Pero creo también firmemente, por lo que dice tu palabra, que tú venciste la muerte. Y que si eso es así, no hay nada que sea imposible para ti. Creemos en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el resucitado. Y que Él cabalga este tiempo con nosotros. Te amamos, te exaltamos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo.